Bendiciones, hermanos amados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta transmisión de domingo por la tarde, podríamos decirlo así, el segundo servicio de Iglesia de Cristo Jehová Provee. Hoy me delegaron a mí el privilegio de poder impartirles la palabra de esta tarde. Y hermanos amados, la verdad es que Dios es bueno. Y dentro de todas las situaciones que estamos atravesando, hermanos, la Biblia dice que todo ayuda bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su voluntad hemos sido llamados y escogidos. Y obviamente, hermanos amados, cada quien sabe cuáles son las situaciones que está atravesando en estos momentos, cuáles son las situaciones de pena, de angustia, de aflicción, de enfermedad. O tal vez alguien pues simple y sencillamente no está pasando ninguna de esas etapas, pero dentro de todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos amados, Dios es bueno, Dios es muy bueno. Y vamos a tomar una actitud de oración, hermanos, para pedirle al Señor que sea Él el que a través de su Santo Espíritu nos conduzca esta tarde para que podamos recibir la impartición de la palabra y asimismo, hermanos amados, salgamos edificados. Amén. Tomemos una actitud de oración entonces. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, te damos a ti la gloria y la honra por lo bueno que eres tú con nosotros. Gracias por el privilegio que nos das, amado Dios, de poder estar aquí, Señor, en esta hora, reunidos, Padre Celestial, de común acuerdo, Papito lindo, para poder recibir la impartición de tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús venimos pidiéndote que tomes tú el control de los ambientes, que tomes el control de las redes sociales, del internet, Señor, de los cables, de los instrumentos, aún de mi vida, Señor bendito. Ayúdame a hacer en esta tarde un vaso de bendición, un vaso de honra para ti, amado Dios, un vaso de bendición para mis hermanos, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que pongas tu mano de sanidad sobre aquellos hermanos y hermanas que están atravesando etapas delicadas, Señor, en su salud. O aún, Señor bendito, si no han llegado a esa etapa de, Señor bendito, de estar en una condición delicada, pero han estado experimentando quebrantos de salud, Padre Celestial, por favor, amado Dios, sopla aliento de vida en sus cuerpos, Padre Celestial, y suple toda necesidad de sanidad, de recuperación, de curación, Señor bendito, por favor, amado Dios, aún sanidad divina derrama sobre sus cuerpos, sobre sus huesos, sobre sus músculos. Por favor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de bendición a la familia pastoral, a nuestros padres espirituales. Señor, guárdalos en el camino, Padre Celestial, que han de emprender en esta tarde para ir y hacer tu obra ya en nuestra iglesia hermana, Iglesia de Cristo Siloé. Por favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, usa, Señor, el vaso de nuestro pastor para bendecir a nuestros hermanos, para prepararlos, para equiparlos, para fortalecerlos, para exhortarlos, amado Dios, para animarlos. Y en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo se haga Señor aquí en Siloé, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, nuevamente, hermanos amados, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de Iglesia de Cristo Jehová Provee. Hoy, como les decía, me dieron a mí el privilegio de poder llevarles la palabra en esta hora. Y como les decía en un principio, hermanos amados, en el Señor todos los procesos que atravesamos en nuestra vida tienen un propósito, tienen un porqué. Pero sobre todo, hermanos amados, la Biblia dice, todo ayuda a bien a los que amamos al Señor. Y es difícil muchas veces poder argumentar, poder sostener nosotros ese pasaje como un sustento de vida y decir, sí, todo ayuda bien. Todo lo que estoy haciendo me está ayudando para bien.
Cuando, por ejemplo, hermanos amados, acabamos de perder un familiar y a la vuelta del momento estamos sufriendo otra calamidad adicional. Han habido personas muy cercanas a nosotros que este año han tenido la pérdida de 2 seres queridos. Aparte de eso, han sufrido de este virus que ha andado moviéndose en el ambiente, hermanos amados, se han contagiado. Y encima de eso, hermanos, han tenido complicaciones laborales. Y pareciera, hermanos, que ahí como que la pregunta, pero ¿será que todo ayuda bien? O sea, que todo estaba en los planes de Dios. Sí, hermanos. En el reloj de Dios es interesante que nada sucede porque sí, sino porque la voluntad de Dios, hermanos amados, ya está en un plan perfecto trazado para cada uno de nosotros. Y todo lo que hagamos en esta vida, precisamente, ya todo estaba debidamente anticipado por el Señor. Entonces, algo que hagamos hoy en día nosotros no va a sorprender al Señor, porque Él ya sabe desde antes de que tengamos los pensamientos en nuestra mente o en nuestro corazón, Él ya lo sabe. Entonces, hermanos amados, ahí sí que, habiendo hablado de que todo es necesario y todo ayuda bien, yo quisiera hablarles en esta tarde, hermanos, de los fuertes. Ay, hermano, pero de los fuertes en Dios, el hombre fuerte, ¿qué nos va a hablar? Bueno, vamos a hablarlo así, entrelazado todo, hermanos amados. ¿Por qué? Porque, hermanos, es interesante cómo muchas veces el enemigo levanta antes de que Dios instale o haga una obra. El enemigo, cuando se da cuenta de lo que Dios está haciendo, inmediatamente él viene y decide causarnos un tormento con algo similar de lo que Dios ya va a hacer. Podemos ver el ejemplo perfecto en Goliat. Dice la Biblia que este varón era un gigante, que la Biblia en la concordancia Strong dice que era un giborín precisamente, era un valiente, era un guerrero. Hay un sinónimo de giborín que significa también, era un padre. Pero hermanos amados, Goliat, según estudios teológicos, han demostrado que Goliat era un gigante de aproximadamente entre 4 a 7 metros de altura. Y dice la Biblia que Goliat había sido un gigante, un guerrero desde su juventud. Pero curiosamente, hermanos amados, antes de que Goliat fuera presentado para amedrentar, para causarle miedo a las tropas de Israel, hermanos, Dios ya había levantado a un gigante también, digámoslo así, físicamente hablando. ¿En qué sentido? Bueno, la Biblia dice que Saúl, de los hombros hacia arriba, sobresalía del resto del pueblo. Es decir, hermanos, imaginemos esto, así, esta es una pensada mía, pónganlo a mi cuenta ahí en el cielo, que el Señor me va a pedir cuentas de eso a mí. Pero imaginemos, hermanos, que el corte, la chapa en ese entonces de los israelitas era un corte de unos 75, 1,80 de alto. Ahora imaginemos, ¿cuál es la situación? Bueno, una persona de unos 75, 1,80, dice que le llegaba al hombro únicamente a Saúl. O sea, Saúl era un hombre más alto todavía. Hermanos amados, si estamos hablando que de los hombros para la coronilla de la cabeza pueden haber más o menos entre 20 a 30 centímetros más. O sea que Saúl, hermanos amados, era un varón aproximadamente de 2 metros de alto. Para el pueblo de Israel ya era un hombre bastante alto en aquel entonces.
Y hermanos, ahí vemos que tenía que haber habido una batalla de gigante contra gigante. El gigante de las tinieblas contra el gigante de Dios. Pero hermanos, curiosamente vemos en la narrativa de ese pasaje que Saúl no fue instalado por Dios como rey. Saúl fue pedido por el pueblo como rey. Hermanos amados, y Dios levantó a un gigante conforme a su corazón, que no era un gigante, hablándolo en cuestión de estatura física. Hermanos, han hablado algunos teólogos que David aproximadamente medía en ese momento entre 1,60 y 1,65. Era relativamente bajo, a la par de Saúl. Y encima de eso era un muchacho. Era un joven. Y hermanos, ver a un David de 1,65 contra un Goliat de 4 o 6 metros, hermanos, era abismal la diferencia. Hablándolo así, Goliat literalmente le doblaba la estatura a David y todavía le sacaba algo más de ventaja. Pero, ¿por qué les digo esto, hermanos amados? Porque curiosamente, el Señor levanta valientes, levanta guerreros, pero el enemigo también levanta guerreros. Para que esa confrontación, hermanos amados, muchas veces el enemigo utilice para estorbar los planes de Dios para estos guerreros. Haciendo un pequeño paréntesis, me venía algo a la mente que estaba por comentar precisamente en los discipulados de lectura, que por cierto, si ustedes no nos han podido seguir los sábados en la noche, prácticamente de 6 de la noche en adelante, que es la transmisión de nuestro servicio de lectura bíblica, nuestro discipulado de lectura, hermanos, créanme que se pone bien interesante ese discipulado. Porque no únicamente venimos y nos sentamos y nos ponemos como que somos loros a leer la Biblia, sino que compartimos los puntos de vista, lo que el Señor nos ha regalado en un momento dado, y también hemos compartido explicaciones que en su momento apostólicamente se han hecho. ¿Por qué lo digo? Porque hermanos, nosotros podemos ver algo bien interesante. El Señor le prometió al pueblo de Israel la tierra de abundancia, la tierra donde iba a fluir leche y miel, ¿sí o no, hermanos? Y como asumo que ya ahí sí que a la par de mis apoyos aquí asintieron con la cabeza, hermanos, sí, el Señor les prometió Canaán como posesión, la tierra, una tierra que dice la Biblia que fluye leche y miel, que iba a haber abundancia. Incluso bíblicamente está escrito que entre 2 hombres tenían que llevar, hermanos, una sola uva para demostrar el tamaño de los frutos que había. Pero ¿por qué lo menciono? Porque, hermanos, curiosamente vemos que el pueblo de Israel siempre tuvo guerra con un pueblo en especial que nunca pudo sojuzgar a Israel, y eran los filisteos. Y filisteo quiere decir desarraigado, es decir, alguien que no tiene un lugar fijo. Hermano, pero sí lo mantuvieron así sometido. Sí, pero no al nivel de Asiria, al nivel de Egipto, de venir, o incluso de Babilonia, de venir, de agarrarlos y de llevarlos cautivos a las tierras de ellos. Los filisteos no tenían una tierra específica. Tenían 5 posesiones. Perdón, hermanos, ya me metí en otro rollo, pero estaba Gat, Ecrón, Asdod, Ascalón, la quinta no me recuerdo, pero hermanos, eran 5 tierras que los filisteos poseían, pero hermanos, a ninguna de esas tierras fueron transportados los israelitas como cautivos. Y es porque el enemigo siempre va a mandar huestes, espiritualmente hablando, para venir y estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces el propósito de Dios es que tengamos paz,
pero precisamente puede llegar espiritualmente una entidad llamada filisteo. Y lo que va a ocasionar, hermanos amados, va a ser un estorbo para que nosotros perdamos esa paz. De repente estamos teniendo una convivencia entre familia y todo, y de repente en ese momento sale un comentario mal habido y se volvió un gran problema. Hermanos, esas son influencias del enemigo. También vemos que el enemigo levantó al pueblo de Amalek. ¿Para qué? Para atacar cuando Israel estaba desprevenido. Hermanos, y en cualquiera de los dos bandos, tanto filisteos como amalecitas, hermanos amados, incluso cuando se levantó Amón, cuando se levantó Moab y cuando se levantó Madián, los madianitas, hermanos, ninguno de esos 5 pueblos, ninguna de esas 5 potestades fueron capaces de desarraigar a Israel de la promesa, pero sí los estuvieron estorbando. Hermanos, y es porque precisamente el enemigo lo que hace es estudiar en qué momento puede atacar, con qué principado, con qué potestad, con qué hueste. Hermanos, vemos nosotros que, por ejemplo, los madianitas, dice la Biblia, llegaban en el tiempo de la cosecha. No cuando el pueblo de Israel estaba sembrando, no cuando el pueblo de Israel estaba viniendo y trabajaba el campo para venir y colocar su semilla, no cuando ellos estaban regando y todo. En el tiempo de la cosecha, los madianitas se presentaban y lo que hacían era atacar a Israel al grado que les robaban el fruto. Hermanos, los amalecitas era un pueblo que venía y atacaba al pueblo de Israel cuando estaba confiado, cuando iba caminando, cuando su retaguardia, por decirlo así, era más vulnerable, ahí atacaba a Amalek. Y eso es una gran figura para nosotros, porque puede ser de que hayamos regresado del culto, del servicio, y que regresamos con aquel gozo, con aquella alegría. ¡Jala, puchicas, qué bendición! Hoy sí se derramó el Espíritu Santo, y hoy empecé a hablar en lenguas y esto y lo otro, y toda la familia feliz y todo, y de repente sucede algo que roba la paz. Hermanos, el problema con Amalek era que Amalek atacaba específicamente a las mujeres y a los niños. Qué curioso eso, hermanos amados. Y ahí ya hablamos de 2 operaciones distintas. Más aparte cómo operaba Moab, cómo operaba Amón, cómo operaban los propios filisteos. Porque los filisteos se levantaban precisamente, hermanos amados, cuando era el tiempo, tanto en la mañana como en la tarde, se levantaba Goliat para asustar al pueblo de Israel. Y en esos horarios, en la mañana y en la tarde, era cuando se presentaban las ofrendas en el templo del Señor. Entonces, hermanos amados, desde ahí ya podemos nosotros empezar a aterrizar varias cosas con relación a estos temas. Pero cuando nosotros vemos, hermanos amados, ¿cuál es el desarrollo? Acompáñenme por favor con sus Biblias a Mateo capítulo 12 y versículo 29. Mientras lo buscan, hermanos, voy a echarme un traguito de agua pura. Salud, diga usted. Y Mateo 12, 29 dice, Biblia de las Américas, dice: ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Ahora, curiosamente, hermanos amados, y eso para quienes, si están usando su Biblia, ya sea en papel o así en teléfono, o en tablet, o en un iPad o un iPhone, hermanos, si ustedes tienen la versión de la Biblia de las Américas, la palabrita
hombre en este pasaje está escrita de manera cursiva, es decir, las palabras están un poquito acostadas. ¿Por qué? Porque en el texto original, hermanos amados, no está hablando específicamente del hombre como un género, sino que en el original dice en la casa de un fuerte. Y es decir, hermanos amados, en el Señor, tanto el hombre como la mujer tienen papeles importantes en un hogar. El hombre, según la Biblia, es la cabeza, es la autoridad, es el que coloca las instrucciones. Y en el caso de la mujer es la ayuda idónea, es la que complementa la visión del varón, es la que se encarga de recibir las instrucciones y entre los dos preparan y equipan a lo que son los hijos. Tanto en disciplina como en enseñanza, hermanos amados, o incluso la corrección, tienen que estar de común acuerdo. Pero por eso dice el Señor Jesucristo, y es que, mi hermano, si agarramos el contexto de este pasaje y lo abrimos, vemos de que el Señor Jesucristo acaba de liberar a un muchacho que tenía un espíritu inmundo que lo hacía estar sordo y mudo. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo lo echó. Perdón, ahorita no recuerdo con exactitud si solo le dijo vete o le dijo algo más en especial. Pero dice, hermanos, que los fariseos en ese momento, el sacerdocio levítico, digámoslo así, empezó a decir que el Señor Jesús, invocando a una potestad, a un principado de nombre Belcebú, que el Señor lo reprenda, que dicho sea de paso es el Señor de las moscas. Hermanos amados, en el nombre y con la autoridad de este principado, el Señor Jesús echaba a los espíritus. Y el Señor viene y les explica, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Ahora, hablando de eso, el Señor Jesús dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un fuerte? Quitemos ahorita la palabra hombre y dejemos en la casa de un fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Y después solo así va a poder saquear su casa. Hermanos amados, y aquí viene algo bien importante. Yo quiero enfocar en el lado positivo, pero cuando vemos la temática de este tema en un plano negativo, hermanos, estamos hablando del hombre y de la mujer que se supone deberían de ser temerosos del Señor, que se supone que deberían de estar guiando en la santidad, en el temor al Señor, a la familia. Pero cuando han sido atados por vicios, por pecados, por problemas, por cualquier clase o cualquier índole de pecado, hermanos amados, y ahorita estoy hablando, puede ser de un plano sexual, puede ser del plano de la mentira, puede ser de que uno de los dos tiene un problema económico muy serio y no precisamente porque esté en una deuda, sino porque no sabe administrar su economía. Hermanos amados, toda esa clase de panorama podemos ver que es la manera como el hombre fuerte del lado de las tinieblas viene, ata a los fuertes del Señor. Obviamente habría que preguntar por qué es que los logra atar. Y hermanos, viene y empieza a llevarse lo que hay dentro de la casa. Y aquí, esto no lo traigo en el tema, pero podría citar 2 ejemplos. El primero, cuando el Señor Jesucristo dice en unos versos más adelante, dice, cuando el espíritu inmundo anda vagando por lugares secos y desérticos y se acuerda, volveré a mi casa de donde salí. Y va y la encuentra ordenada y vacía. Ojo, ¿por qué está vacía la casa? Pero dice que está ordenada. ¿Qué fue lo que hizo falta que llenara esa casa? Porque ya había un orden.
Ya por decirlo así, los platos estaban donde tenían que ir, la comida para preparar ya estaba en la alacena, las camas estaban tendidas, el piso estaba barrido, la luz estaba apagada, diría alguien por ahí. Pero ¿qué hacía falta que llenara esa casa? Si todo perdón hermanos, estoy materializando esto, pero se supone que ya había un orden. ¿Por qué estaba vacía? ¿De qué estaba vacía la casa? Eso hablándole en el plano negativo, y es porque precisamente ya para finalizar quiero hacer ver una situación ahí bien interesante. Pero cuando vemos nosotros en el plano positivo, hermanos, muchas veces el enemigo ha venido y nos ha estorbado, nos ha quitado la paz, nos ha robado el gozo. Y hermanos amados, estamos viviendo un tiempo donde la llenura del Espíritu Santo de Dios se está derramando de tal manera que yo te puedo decir, hermano amado, bíblicamente hablando, en el libro de Levítico dice, si el ladrón perdón que lo diga así en el chapinismo, es encontrado, iba a decir era cachado, si es encontrado en el acto del robo, tiene que devolver 4 veces más en el libro de Levítico. Pero en el libro de Proverbios dice, si alguien encuentra a un ladrón en el acto mismo del robo, el ladrón tiene que devolver 7 veces más lo que ha robado. Y ahí podemos atar, bueno, es tiempo de que los años que la oruga, que el saltón, el revoltón y la langosta devastaron en tu vida, es tiempo que Dios los restaure. Es tiempo que tus fuerzas sean multiplicadas. Y así como Elías, tal vez te habías estado sintiendo que estabas tirado en el suelo y que ya no podías caminar ni correr, y que más bien solo querías acostarte porque tu condición era casi de una depresión a causa de la frustración, de la angustia, del estar pensando qué vamos a hacer. Hermano amado, el Señor te viene dando una impartición de pan y agua, de palabra procesada y de palabra revitalizante, para que te levantes y puedas correr por el desierto que estás atravesando y puedas llegar finalmente al monte de Dios, a refugiarte ahí a la cueva. Hermano amado, el tiempo que Dios está trayendo a nuestras vidas es revitalizante por medio de su Espíritu Santo. Pero avanzando un poco, hermanos, cuando hablamos de fuerte en el Nuevo Testamento, según la concordancia Strong, es la palabra isturos. Y dice que significa enérgico, significa vigoroso, pero también su sinónimo es fortísimo, hombre fuerte, y significa poderoso. Ahora, cuando hablamos de hombre fuerte y de poderoso, podemos amarrar esta palabra a la 1968 del hebreo, que es la palabra giborim, que también significa valiente, significa esforzado, significa vigoroso, hombre fuerte, poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué podemos amarrar estas dos palabras? Porque cuando nosotros vemos, hermanos, en la Biblia, en Génesis capítulo 10 y versículo 8, en la versión de la Biblia al día, dice, Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Si nosotros tenemos la versión de la Biblia de las Américas o la Reina Valera 60, dice que fue el primer hombre poderoso de la tierra. En la versión de la Arcas Fernández dice que era el primer hombre fuerte del mundo. Ahora, ahí esa versión, hermanos, se está enfocando ya específicamente de un sistema. Pero sin el afán de desviarme tanto, cuando nosotros vemos este pasaje, hermanos, dice la Biblia que Nimrod fue un poderoso cazador. Y nuestras traducciones como la Valera 60 y la de las Américas dicen un poderoso cazador delante del Señor.
Y lo primero que pensamos, bueno, entonces ese hombre era un cazador que Dios había enviado. Entonces quiere decir que de plano cazaba espíritus inmundos, cazaba demonios y estorbaba la obra del diablo. Pero no es cierto, diría un personaje ahí que tenía un programa que decía que era otro rollo. Hermanos, cuando nosotros investigamos la historia de esta potestad llamada Nimrod, que el Señor la reprenda. Hermanos amados, nosotros vemos que sí era un cazador, pero no era un cazador para Dios, sino que él cazaba siervos de Dios. Hay una versión, si no estoy mal, me parece que es la Biblia textual. No estoy muy seguro, es una versión con una tendencia puramente al hebraísmo. Hermanos, que dice que este cazador era un cazador en contra de Dios. Y aquí, hermanos, volvemos a hablar del punto del hombre fuerte en el plano negativo. Pero, hermanos, créanme que esto es emocionante poderlo describir de esta manera y el tiempo avanza y uno dice que no le abunda, ¿no? Esto es más tal vez para un discipulado, así para barajear bien las cuestiones. Pero hermanos amados, tú eres un hombre fuerte de Dios. Tú eres una mujer fuerte de Dios. Porque cuando nosotros analizamos, hermanos amados, la historia en el libro de Jueces, vemos que así como se levantaron tropas de parte de Dios para atormentar al pueblo de Israel a causa de su desobediencia, cuando ellos clamaban y ellos gemían porque el Señor tuviera misericordia de ellos, Dios levantaba a un juez, dice la Biblia. Pero cuando lo vemos por cómo actuaba, el juez venía a ser un hombre fuerte, porque cabalmente, hermanos, cabalmente, una de las virtudes del hombre fuerte es guiar, es liderar. Hermanos amados, si vemos que el primer juez, el primer hombre fuerte que Dios levantó en el libro de Jueces para libertar al pueblo de Israel de los filisteos, fue a Otoniel. Después de Otoniel vino Samgar, después de Samgar vino Ahod, de ahí vinieron todos los demás, Sansón, Tola, Débora, Barak, hermanos amados, Gedeón, Jefté, y podríamos mencionar a varios más. Fueron aproximados dentro de 11 a 13 jueces que tuvo el pueblo de Israel, que los libertaban cada vez que se levantaban madianitas, cada vez que llegaba el pueblo asirio, cada vez que llegaba el pueblo filisteo. Dios siempre levantó un hombre fuerte, hermano amado, y por eso te digo, tú eres un hombre fuerte, tú eres una mujer fuerte en el Señor, porque es necesario que el Señor te prepare, te edifique, te levante, para que tú, como dice la Biblia, con la armadura de Dios puesta, puedas soportar los embates del enemigo y puedas estar firme hasta el fin, sabiendo que tu galardón en el Señor es grande, hermano amado. ¿Y en qué momento nosotros tenemos la impartición de poder de parte de Dios para venir a ser hombres y mujeres fuertes en Dios? Bueno, la Biblia dice, y fíjense que esto lo analizaba precisamente por Iglesia de Cristo Siloé, que ellos tendrán la primicia de ese tema. Pero hermanos, el 8 tiene mucho que ver en algunos pasajes así, pero bien puntuales y bien preciosos. Y hay, como les digo, el Señor dirá en qué momento. Pero hermanos, hablando del número 8 como número de reinicio, dice la Biblia que en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 8 dice: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y hermanos, entonces, esa palabra poder es la palabra dunamis. Y hermanos amados, dunamis significa poder, significa fuerza, significa fortaleza.
significa un milagro en sí mismo. Quiere decir que quien es lleno del Espíritu Santo de Dios experimenta los milagros de Dios, comenzando en sí mismo para poder tener la impartición después hacia las demás personas. Nadie puede venir y decir, vas a recibir un milagro si primero no ha recibido un milagro. Nadie puede venir y decir, tú vas a sanar si primero no has sido sanado. Hermanos amados, por eso el Señor Jesucristo, y vuelve el número 8, si no estoy mal, en Mateo capítulo 10 y versículo 8, el Señor Jesucristo decía, ustedes vayan y sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, den de gracia lo que de gracia han recibido. Y entonces, hermanos amados, qué impresionante se vuelve la llenura del Espíritu Santo, porque es necesaria para poder afrontar los problemas que estés atravesando. Puede ser que por eso, por la falta de la llenura del Espíritu Santo, por la falta, tal vez a la figura ahorita de este vaso, si yo les pregunto, hermanos, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Esa ya es una pregunta bien quemada, diría alguien por ahí, pero muy posiblemente nosotros somos como este vaso. A cuadrado, hermanos, no, algunos ya somos redondos, hermanos, de eso no se preocupen. Pero, hermanos, tal vez el problema que tenemos no es que nuestro vaso esté debidamente formado. No es tal vez que sea cuadrado, que sea redondo, que sea alto, que sea chaparro. Hermanos amados, puede ser que el problema de nuestro vaso realmente es que no estamos llenos. Y mientras no estemos llenos de la presencia del Señor, que mientras no tengamos el temor de Dios como fundamento básico, hermanos amados, vamos a estar en serios problemas. Y por eso es necesario que venga la llenura del Espíritu Santo. Porque para terminar el tema con este pasaje, pero no voy a terminar aquí, no voy a ministrar tanto una llenura del Espíritu Santo, porque sí quiero hacer énfasis en algo. La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 6 y versículo 12, en la versión de la Dios habla hoy, dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Así que, hermano amado, si tú estás atravesando problemas o circunstancias que te están haciendo dudar de algunas cuestiones en el Señor, hermano amado, Dios está contigo. El Señor envía a sus mensajeros constantemente y hoy uno de esos mensajeros por misericordia soy yo. Y yo te quiero decir, Dios está contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Si tal vez tu problema viene siendo un problema de salud y que eso ha venido a generarte un problema económico y que eso te ha generado un problema en tu alma, porque tal vez piensas que no puedes ser sanado o que no tienes la capacidad económica y de dónde va a salir para cubrirlo, hermano amado, no dudes, solo cree. Porque para el que cree, dice la Biblia en el Evangelio de Marcos 9, 24 y 25, todo le es posible. Para el que cree va a ver la gloria de Dios. Y hermano amado, Dios está haciendo descender su lluvia sobre tu campo. Dios está haciendo descender su lluvia sobre tu corazón. Dios está haciendo descender su lluvia sobre tu vida para limpiarte, para refrescarte, para fortalecerte, para que des fruto abundante. Porque si aún te sentías como un árbol que no produce fruto, que inclusive puede que ya esté muriendo, dice la Biblia que al olor del agua el tronco va a reverdecer, va a echar abundante follaje y su fruto no va a escasear, sino que será abundante. Así que, hermano amado, Dios está contigo y Él quiere ministrar tu vida con abundancia, pero sobre todo quiere
de que abundes en la llenura del Espíritu Santo, que te va a dar fortaleza para que te mantengas firme en la palabra del Señor, en tu convicción, en tu fe, no en una religión ni diciendo que perteneces a una iglesia, sino que simple y sencillamente en una relación con Dios a través de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que, hermano amado, yo lo que quiero que en donde sí realmente ahora quiero terminar el tema es, hace ya algún tiempo el Señor me bendijo dándome un tema que algún día el Señor me dirá dónde y cómo lo daré, que en su momento lo titulé como Gibor contra Gibor. Y ya les mencionaba, Gibor en el hebreo es la palabra valiente, es la palabra guerrero, es esforzado. Y eso quiere decir valiente contra valiente, guerrero contra guerrero. Pero en el desglose de este tema, el Señor me llevó en algún momento dado a analizar esto desde una perspectiva en los hogares. Y fíjense que dice, por ejemplo, en 2 de Samuel 3:1, en la Reina Valera contemporánea, dice: la guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. Y alguien puede decir, sí, que Saúl es figura de mis enemigos y que van a empezar a caer, y como dice el canto, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los desbaraté, bajo los pies del Señor cayeron. Sí, amén. Pero cuando nosotros analizamos el pasaje, las dos casas perdieron. Y perdieron cosas. Perdóname, ahí sí que la muy mala expresión va, perdieron muchas cosas de una manera bien fea. En la casa de Saúl perdió 3 hijos. Jonatán, que era el mayor, dice el diccionario Hitchcock, que significa el regalo de Dios. También significa Dios ha dado, pero significa regalo de una paloma. Y en el libro de Génesis dice que ya se me cruza la lengua ahí por la emoción, pero dice en el libro de Génesis que una paloma llevaba en su pico una rama de olivo como figura de la esperanza, de la unción después de un diluvio. Y quiere decir de que se ha perdido esperanza, se han perdido los dones que Dios ha depositado en una casa. Abinadab, que era otro hijo de Saúl, según el diccionario Nelson, dice que significa mi padre es generoso. Y quiere decir que esa casa perdió la generosidad y se volvió posiblemente una casa de escasez, de pobreza. Y Malquisúa, que era otro hijo de Saúl, dice el diccionario Hitchcock que significa rey sublime o rey de sanidad, o sea que esa casa perdió la salud. Qué tremendo, hermanos amados, porque al analizar ese plano, esa perspectiva de la casa de los valientes, ¿qué pudimos haber perdido? Que sea necesario que recuperemos, que nos sea restituido por el Señor en su santa y bendita misericordia. La casa de David. David perdió también, curiosamente, a 3 hijos. Uno se llamaba Amnón, y según el diccionario bíblico adventista significa confiable y significa leal. O sea que esa casa perdió la lealtad, esa casa prácticamente se fragmentó y hubo divisiones, perdió la confianza. Absalón, que fue el segundo hijo que perdió David, según el diccionario Enlow, significa padre de... Lamentablemente la maldición que cayó sobre David fue: la espada no se va a apartar de tu casa. O sea que iban a haber guerras, o sea que nunca iban a estar de común acuerdo, o sea que iban a haber situaciones conflictivas todo el tiempo. Y el tercer hijo que perdió David se llamaba Adonías, que según el diccionario Hitchcock significa el Señor es mi amo o mi maestro, y quiere decir que hubo una rebelión entonces.
Porque si el Señor ya no era el amo, ¿quién era entonces el amo de esa casa? Y si el Señor ya no era el maestro, ya no era quien nos debe enseñar por dónde debemos ir, quiere decir, cada quien va a hacer lo que quiera hacer, cuando quiera, como quiera, donde quiera, y no es el anuncio de los gauchitos. ¿Qué ha perdido nuestra casa, hermanos amados? Porque con ese microscopio, ay hermanos, es crítico. Eso, si lo quiero enfocar como la casa de Saúl como hombre fuerte y como la casa de David como hombre fuerte, ellos fueron atados. Ellos fueron atados y David, curiosamente a David le fue revelado por causa de la mujer de Urías y por lo que él había mandado hacer con Urías, le fue revelada una potestad que se acercó a su casa y nunca se dio cuenta y cayó ante esa potestad David, que era el visitante. No me estoy metiendo en temas de guerra espiritual ahorita. Pero ¿qué has perdido en tu casa? Que sea necesario que te levantes como hombre fuerte y que a consecuencia de eso, hermanos amados, a causa de ese poder, esa llenura del Espíritu Santo, lo puedas recuperar. Yo ya terminé mi presentación. Pero hoy, en esta hora, te digo, hermano amado, si la escasez ha causado que tu casa, en vez de ser un lugar de remanso, un lugar de paz, sea un lugar de contiendas, de divisiones, de pleitos, donde más bien pareciera que es una cueva y que lamentablemente en más de algún momento hayas pensado que los miembros de tu familia parecen más bien vampiros que están viendo cómo te sacan algo. Si muy posiblemente has perdido la salud y eso te ha llevado a un desequilibrio emocional y financiero. Y has perdido la confianza en el Señor, has perdido tu esperanza. Hermano amado, Dios está contigo. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente, le dijeron a Gedeón. Yo hoy te digo, el Señor está contigo, mujer esforzada, varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Él es el mismo que hace milagros, que hizo milagros ayer, que hace milagros hoy y que va a seguir haciendo milagros por los siglos de los siglos. En Dios no hay variación ni hay sombra de mudanza, porque es el mismo de siempre. Hermano amado, Él te ama con amor eterno y Él te va a fortalecer, Él te va a saciar, Él va a hacer que abundes en toda buena obra, pero depende de ti el acercarte a Dios. Tomemos una actitud de oración. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por la palabra que has enviado en esta hora. Señor, tu palabra ha sido entregada a tu pueblo en esta hora, Señor bendito, y en este momento te pido, Padre celestial, si alguno de mis hermanos o hermanas presentes o de los que me habrán de oír, Señor, ha estado atravesando situaciones, Señor bendito, que han sido negativas, que han marcado su alma, que han herido, Señor, su autoestima, Señor bendito, a tal grado que han pensado que antes les iba mejor, Señor, cuando no estaban en tus caminos. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te vengo pidiendo, Padre celestial, envía tu Espíritu Santo, Señor, al Espíritu de verdad, envía al Consolador, envía, Señor bendito, esa unción sagrada
que pudre los yugos, que rompe ataduras. En el nombre de Jesús de Nazaret, que llegue esa unción a la casa de mis hermanos y mis hermanas y de aquellos que nos están oyendo, amado Dios. Y en el nombre de Jesús, haga recuperar, Señor bendito, esos momentos perdidos, los momentos de felicidad, los momentos de amor, que puedan recuperar la paz en medio de la tormenta, que puedan recuperar las fuerzas a causa de las pruebas, de las aflicciones, de la angustia, de la escasez. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que su lamento pueda ser transformado en agradecimiento, en alegría, en gozo, en cantos de liberación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que sobre tu pueblo sea invocada esa promesa, esa bendición sacerdotal que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor levante sobre ti su presencia y te dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, bendice a mis hermanos, bendice sus casas, bendice su salud, bendice sus trabajos, bendícelos grandemente, amado Dios, y que toda desesperanza se torne, Padre Celestial, en la esperanza que tenemos de verte cara a cara un día, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos nuevamente a la familia pastoral, al reverdecer la salud, las fuerzas, el vigor espiritual en ellos, amado Dios. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas de Iglesia de Cristo Siloé, de Iglesia de Cristo Jehová Provee, del cuerpo de Cristo en general. Gracias, papito lindo, bendice nuestro inicio de semana. En tus manos encomendamos nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.